Los tres tipos de dueños operadores en el negocio del hotshot. El negocio del hotshot es un modelo de negocio el cual inviertes en una pickup o truck y a su vez en un tráiler, bien sea de 30 o 40 pies, que es el más recomendable. Aquí te voy a explicar el detalle de cómo se desglosan los tres tipos de dueños operadores, sobre todo cuando inician el negocio. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Tres tipos de dueños operadores en hotshot. Número 1. El que se prepara. Número 2. El que no se prepara. Y número 3. El que cree que sabe. El modelo de negocio del hotshot es totalmente diferente, totalmente atípico a lo que es un modelo de negocio de bus truck o de cargo van. Porque es un modelo de negocio que lleva una mayor inversión y lleva a su vez un mayor esfuerzo de trabajo. En este caso, el dueño operador de hotshot es muy bien cierto que está tomando la mejor decisión en cuanto a rentabilidad, ya que es uno de los negocios que más genera en la industria del transporte con una poca inversión comparado con un flatbed o con un dry van o con un camión 18 wheels. El hotshot es el más económico en cuanto a inversión y el que más te puede generar dinero. ¿Qué sucede? Todo negocio requiere una inversión. Todo negocio requiere una capacitación. Y por más que tú te prepares en las redes públicas, viendo 4 o 3 videos, incluso como este, pero son videos educativos que estoy seguro que te van a dar mucho provecho, estas personas hacen esta investigación en redes sociales y posteriormente toman la decisión inmediata. Los errores más graves que se cometen en el negocio del hotshot son estos que te voy a explicar a continuación. Antes de ello, te voy a explicar los tres tipos de dueños operadores. Como ya ven, el que se prepara. ¿Quién es el dueño operador que se prepara? Por supuesto, el que toma capacitación, una mentoría, asesoría, estudio. ¿Qué le permite esto? Esto le permite tener una idea clara en el negocio, en qué canales va a trabajar, con quién va a trabajar y, lo más importante, entender que el inicio lleva un proceso de aprendizaje, un proceso de novatada. Y más importante aún, el inicio lleva una póliza comercial que va atada o que activa los permisos del DOT, que son 4 en total. En otro video tengo detallado todo lo que son la parte de la permisología. Posteriormente, estas personas entienden de que hay que pasar un proceso de 6 meses aproximadamente para madurar tu autoridad. ¿Qué sucede? Tú puedes operar técnicamente por tu cuenta desde el primer día. Sí, tú simplemente quieres tu herramienta para la inversión que necesitas, tu pick-up, tu tráiler, tus materiales, tu póliza comercial, tu autoridad, y a su vez empiezas a aplicar a lo que llaman las famosas aplicaciones. Un DAT, un truck stop,
Aplicaciones que sí, en alguna oportunidad te podrán dar una carga, pero no son las verdaderas y buenas aplicaciones. Porque en este negocio se maneja mucho la experiencia, se maneja mucho la antigüedad. Y los buenos brokers están en otro nivel. Y para llegar a los nuevos o a los mejores brokers, hay que hacerlo de una manera estratégica. Y esta manera es construir una antigüedad en tu autoridad, trabajar con un dispatcher que tenga mucha experiencia en el negocio y de allí conectarte directamente con los brokers. Entonces estas personas que se preparan tienen una capacitación, asesoría, estudio. De igual manera, entienden que necesitan un presupuesto. 3 meses. Esto es un negocio. Esto no es un delivery de comida. Esto no es un delivery de un paquete. Esto es un negocio. Y este negocio, o como todo negocio en cualquier parte del mundo, requiere una inversión y requiere un presupuesto. ¿Por qué? Las cosas te pueden salir bien, las cosas no te pueden salir tan bien. Puedes ser muy afortunado de atender todo en esta capacitación y salir con el buen pie, como hacen la mayoría de los que se preparan conmigo, o simplemente no aplican lo aprendido. Y el proceso de obtener el retorno de la inversión es un poco más largo, por lo que se requiere tener un presupuesto de 3 meses, un aproximado de unos $3,000 por mes. Esto te va a permitir cubrir combustible, te va a permitir cubrir comidas y a su vez te va a permitir estar seguro. Por supuesto, en estos 3 meses tú vas a obtener dinero, tú vas a obtener ganancias si te preparas y empiezas a trabajar de la manera correcta. Las personas que se preparan, que hacen todas estas cosas, luego de pasar la preparación, al 6º mes aproximadamente, ya trabajan directamente con brokers. Brokers buenos, brokers grandes, brokers que te van a mantener en movimiento y brokers sobre todo que te van a hacer o te van a mantener con una buena rentabilidad. Esta rentabilidad te va a permitir a ti crecer, recuperando inversión y crecer en capitalizar, en obtener mucha más ganancia de la que normalmente puedes obtener. Vamos ahora con el segundo tipo de dueños, que son los que no se preparan. Son aquellas personas que simplemente tienen un amigo, tienen un compadre, tienen un conocido o tienen el amigo de la prima que está haciendo el modelo del hot shot. Mira, este modelo es así, 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 tú necesitas esto y esto y esto, anotan, salen, compran una pick-up, compran todos los materiales, compran el tráiler de 40 pies, sacan la autoridad con cualquier persona que hace DOT. Resulta ser que el DOT, vamos a hacer un previo en este punto, es algo muy extenso, es algo muy delicado. El DOT no solamente abarca lo que es un hot shot, el DOT abarca bus truck, cargo van, dry van, flatbed, transportes escolares, dumps, que son los coloquialmente conocidos como volteos, cargo tanques y otros vehículos comerciales. Un vehículo sedán cualquiera puede obtener un DOT porque puede trabajar como un vehículo comercial. Cada configuración de esto lleva horas para poder hacerlo de una manera correcta. ¿Qué sucede? Buscan la economía, porque él no se está preparando. Mira, necesito un número del DOT. Viene una persona que no tiene capacidad en el tema, le entrega cualquier número del DOT, lo configuró mal, y estas personas salen a trabajar. Tú técnicamente no tienes una manera de saber si el DOT está bueno o malo, porque el DOT lleva una configuración interna que si no te la ve un experto, no va a estar de una manera correcta. Entonces estas personas se consiguen con una fuerte inspección, donde con suerte pueden recibir una multa muy grande, y con no suerte, que es lo que normalmente hacen, una cancelación de la autoridad. A su vez, se compran su tráiler, se compran sus materiales, ven 2 videos en TikTok, con los gurús de TikTok, ven 2 videos en YouTube, ojalá que caigan en mi canal,
muy humildemente se los digo, porque aquí vas a encontrar el conocimiento que tú necesitas, el conocimiento que te va a impulsar a tener éxito, siempre y cuando tú entiendas las estrategias que yo explico. Porque una cosa es explicarte algo en un video y otra cosa es aplicarlo. A su vez, si decides prepararte conmigo privado, una videollamada, donde vamos a estar tú y yo, vas a tener un mejor resultado. En mi canal hay mucho material informativo que te va a dar esa sólida base para comenzar. Pero una mentoría privada contigo y conmigo es donde te voy a llevar al éxito. Y te incluye salir trabajando directamente con un dispatcher. Entonces estas personas ven 2 o 3 videos de las personas inadecuadas, les recomiendan un dispatcher, no saben qué es un dispatcher, no entienden qué es un dispatcher y comienzan a trabajar. A las 3 semanas, estas personas entran en desespero. ¿Por qué? Porque resulta que el dispatcher que los está trabajando tiene a 60 dueños operadores y un buen dispatcher no excede de 10, máximo 12 y estaría apretado. No excede más de 10 dispatchers y posteriormente, más de 10 dueños operadores, corrijo, y posteriormente este dispatcher tiene una cantidad de dueños operadores y no te está moviendo. Te dio una carga, te emocionaste la primera semana, la segunda semana y de allí empieza el declive. Y este declive te va a llevar a algo que es la realidad. ¿Y cuál es la realidad en el negocio del hotshot? La realidad del negocio del hotshot es, como expliqué en el punto número 1, en el tipo del dueño operador número 1, si tú no entiendes el modelo del negocio, sobre todo cómo madurar y por qué madurar la autoridad, y sobre todo con quién y cómo trabajar, y más importante aún, el proceso de novatada que tú vas a pasar. Entran en esa realidad, se consiguen con un mar lleno de tiburones, donde el pez más grande se come el pequeño, y entra el desespero. Empiezan a cometer errores, empiezan a buscar otros dispatchers, los estafan, empiezan a buscar otros dispatchers que no lo mueven, y eso da como resultado final el fracaso. No comiences el negocio del ghost truck porque ese negocio no sirve, ese negocio está demasiado colapsado, los dispatchers me roban el dinero, no saben cómo trabaja un dispatcher y no saben cómo iniciar en el negocio. Entonces las personas que no se preparan tienen un boleto asegurado en el negocio del hotshot trucking y es el fracaso. El fracaso seguro. Vamos ahora con el tercer tipo de dueños operadores. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. El que cree que sabe. ¿Quién es este señor? El que cree que sabe. El que cree que sabe, perdón, no es interrogatorio, es exclamación. El que cree que sabe. Y aquí hacemos un detalle más individual. Estos son los gurús que nacieron en la faz de la tierra para poder dominar cualquier tipo de actividad sin un aprendizaje, sin un mentor, sin un estratega, sin una guía clara y sin un camino y sin un norte. Simplemente son personas, porque así mismo es, discúlpame si tú que estás viendo este video eres uno de ellos, son personas sinvergüenzas. Son personas que han vivido
toda su vida. Disculpen de la forma que me voy a expresar, pero yo prefiero que tú me odies por decirte la verdad a que me odies por venderte un sueño, por venderte un humo. Son personas sinvergüenzas, personas que nacieron simplemente para no salir de la zona de confort. Son personas que quieren estar todos los días en su casa, son personas que quieren estar todos los fines de semana en su casa, son personas que no se quieren alejar un radio de 300 millas de su casa y quieren ganar como millonarios y quieren ganar como expertos. Y empiezan a cometer una serie de errores. ¿Cuáles son los primeros errores que cometen este tipo de personas? Yo puedo con ese negocio, yo no necesito ningún aprendizaje, yo no necesito saber nada porque mi compadre y mi amigo también, ellos también tienen compadres y amigos, me explicó cómo es. Y yo tengo que entender que yo voy a comenzar un negocio y necesito una pickup truck en excelentes condiciones. Entonces se van al dealer Ford, Chevy y Ram. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Necesito la camioneta 2026 0 millas. Se compran una pickup nueva. New. $70,000 por el pecho. Se van al fabricante de los trailers. Dame el 40 pies. No, pero es que este tiene una diferencia, porque este tiene rampas y tiene partes. ¿Cuánto vale el más caro? Bueno, vale 35,000. Dame ese, porque yo lo necesito, porque yo voy con todo. Se compran el trailer new. Se compran los mejores de todo. Pidieron un préstamo al compadre, al amigo, o tocaron los ahorros. Entran a la realidad. Yo no necesito prepararme. Ven 3 videos también en YouTube. Listo, yo puedo. Empiezan a escribir en la red social llamada Facebook, donde están infinidades de grupos, pero grupos infectados, llenos de virus, llenos de trampas, llenos de bacterias. Bueno, Lobo, ¿qué tiene que ver bacteria, virus, infección en un grupo de Facebook? Son las personas que no se prepararon, son las personas que se creen que saben, llegan a la realidad, se consiguen con el mar lleno de tiburones, se consiguen allá en los fondos con una luz, con un sol hacia el norte, pero que pocos van porque son aguas muy profundas, se dan su golpe y empiezan a morir aquí. En los famosos grupos de Facebook y en los famosos gurús de TikTok. Señores, TikTok y compren la publicidad. En los gurús. Aquí hay magíster, aquí hay expertos, aquí hay superdotados que tienen 2 días en el negocio y te dan una explicación que yo digo, wow. Y esto lo digo con mucho respeto. Y esto lo digo muy conscientemente. Tú, inversor, que estás haciendo un gasto fuerte, que estás comenzando tu empresa, porque no estás comenzando un delivery, estás comenzando tu empresa. Estás comprando una camioneta de $70,000, estás comprando un tráiler de 25, 30, 35, estás comprando unos materiales. Busca un mentor. Págale el almuerzo a un mentor, porque eso es lo que te va a cobrar un mentor, un buen mentor, un almuerzo. Y comienza con el pie derecho. Porque nadie nació en esta vida aprendido, ni yo. Yo estoy en esta red social mostrándote todo esto gratis, porque es gratis, porque yo cometí muchísimos errores. Y esos errores me impulsaron al éxito que he tenido hoy en día. Como fue en el negocio del cargo van, continuación con el negocio del bus truck,
y a su vez la integración con el hotshot, porque unidades de todas poseo. Y todos los errores que se cometieron me llevaron a tener una idea clara, que es la humildad. Porque muchas veces nosotros tenemos algo que se llama el ego y creemos que no la sabemos todas más una. Y no, toda actividad requiere un entrenamiento. Y para que una actividad que no requiere entrenamiento pasarán muchos años de práctica para que tú la hagas bien. Entonces estas personas que encuentras aquí son personas que no les importa, son personas que no. Son personas que simplemente van a hablar una serie de sandeces y son personas que te van a direccionar a tener fracaso. Son personas que simplemente ellos fracasaron y van a transmitirte de una manera incorrecta toda la información sobre el modelo del negocio. Como dije hace rato, en mi canal hay información gratuita, pero si tú quieres un nivel experto, reúnete conmigo. Y es allí donde te voy a dar las herramientas al 100%, porque esto solamente es un 10% de lo que te estoy explicando aquí, que es la confusión que se le presenta a las personas que ven las redes sociales. Entonces seguimos con el punto 3, con el señor tipo 3. Estas personas hacen todo esto, invirtieron todo esto y se lanzan con el mejor dispatcher. Y se repite la historia del tipo 2. Llegan a la realidad, se estrellan, pero este está más apretado que el otro. Porque resulta que el otro por lo menos no se preparó, pero compró una pick-up 2012, compró un tráiler usado y comenzó con un presupuesto recortado. Por lo menos hizo algunas cosas bien. A la hora de que tenga la soga al cuello, va a ser un poco más fácil que este señor, el que se la sabe todas más una. Entonces esta persona se consigue con una pick-up que no está produciendo, con un tráiler que no está produciendo, y es donde viene la deuda, es donde viene el negocio no sirve, esto es una porquería, porque así va a ser el resultado. El negocio no sirve, el negocio es una asquerosidad, esto es perder dinero, extraño a mi familia. ¿Por qué no te hiciste esas preguntas antes de entrar al negocio? ¿Funcionará el negocio? ¿Cómo funciona el negocio? Nosotros cuando vamos a invertir tenemos que hacernos una serie de preguntas. ¿El qué, cómo y por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? Esas 3 preguntas se las tiene que hacer cada persona antes de iniciar cualquier modelo de negocio, no solamente en la transportación, en cualquier actividad que tú esperes obtener una rentabilidad. Y esas 3 preguntas es un análisis previo. Y es allí donde viene la investigación del mercado. Y la investigación del mercado es, ahí sí vamos a ver las redes sociales, hay que entrar en Facebook, hay que entrar en los grupos milagrosos, hay que entrar en los gurús. Pero aquí es donde tú tomas una decisión después de analizar muchos perfiles. Ahí está un señor que no me gusta cómo habla, el lobo, porque habla directo y claro. Aquí está otro que me está vendiendo, y el otro no habla bonito. Me dice que yo voy a tener éxito y que voy a ser exitoso. Entonces, es allí donde tú tienes que tomar la decisión. Cuando tú tomas la decisión, listo, yo estoy consciente. 21 días o más en la carretera, dormir en la carretera, dormir en estaciones de servicio, bañarme, duchar. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. En sitios públicos, estar alejado de la familia, pero yo lo voy a hacer 6-7 meses y posteriormente voy a obtener un resultado, crecimiento, voy a comprar más unidades, voy a contratar choferes. Eso es ese es otro tipo de análisis, el que deberías hacer. Estas personas no lo hacen, se consiguen con la realidad y obtienen algo como respuesta, que es el fracaso. Esa es la diferencia de los 3 tipos de owner
operator en el Hot Shot Trucking. Porque si no lo sabías, dueño operador, aspirante a dueño operador, el modelo de negocio se llama Hot Shot Trucking, no Hot Shot, Hot Shot Trucking. Es importante de que tú entiendas que tú estás invirtiendo en el negocio, que tú estás invirtiendo o vas a invertir en un negocio. Y es importante que tú minimices al máximo todo lo que puedas perder o todos los errores que tú puedas cometer. Una cosa muy importante. Después que estas personas pasan los 6 meses, el deber ser es trabajar con un correcto broker. Y no es que yo me llamo Amador Antonio García de la Concepción, tengo 6 meses con una autoridad madura, dame todas las cargas que tengas. Porque yo, el lobo me dijo a mí que yo tengo 6 meses con una autoridad y yo tengo el poder absoluto. Sí, pero cuando tú asciendes a ese nivel, tú tienes que empezar a construir. Sí, es muy bien cierto, le hiciste caso al lobo y tienes 6 meses de cobertura, 6 meses de experiencia, 6 meses de fortaleza, pero entraste a las grandes ligas, dejaste de trabajar con un dispatcher. Cuando tú trabajas con un dispatcher, él está aquí, arriba está el broker y abajo estás tú. Perdón. Entre el broker y tú sucede magia. Magia que se va en comisiones, magia que se va en negociaciones internas. Antes que estés pensando, no, que sí, el dispatcher me quita dinero. En el video anterior a este explico quién es un dispatcher. Porque también hay que entender quién es un dispatcher y cómo se trabaja con un dispatcher. Pero, si tú no trabajas con un dispatcher ético, aquí se va o se desaparece mucho dinero, mucho money, mucho masari, mucho coin. Cuando tú tienes una autoridad de 6 meses, 7 meses, estas dos figuras, dispatcher o for dispatcher, desaparecen y tú empiezas a trabajar directamente con el broker. Coloquialmente hablando, tú empiezas a trabajar con el dueño del circo. Y esa magia que estaba sucediendo desaparece. Y tú empiezas a obtener una mayor rentabilidad por milla. Estamos hablando un buen hotshot establecido. Estrategia en el negocio percibe de 2 a 5 dólares por milla. Depende, por supuesto, de la zona, depende de la estrategia, depende de cómo y con quién estés trabajando. Es allí donde tú empiezas a construir esta carrera con este señor. Lo haces de una manera disciplinada y esto te va a llevar a un resultado. Éxito total. Tengo 3 hotshots, tengo 3 choferes, me voy a capacitar como dispatcher, voy a empezar a trabajar con personas, voy a aceptar a personas, le voy a cobrar un porcentaje. ¿Por qué se cobra el porcentaje? Porque hay unos gastos detrás, en otro video te lo explico. Entonces, estas personas son las que tienen éxito, son las personas que entendieron. Lamentablemente, y esto es muy bizarro, lamentablemente del 100% de las personas que ingresaron en el negocio del hotshot, ¿qué bajo está este número? Solo el 5% tiene éxito. Es triste, pero tan fácil que es cambiar este porcentaje. Pero no, todos no nacimos igual, todos no nacimos para llevar un mismo lineamiento. Así que dueño operador, aspirante dueño operador o futuro dueño operador, el modelo de negocio del hotshot trucking es un modelo de negocio bastante rentable, bastante lucrativo, pero tienes que hacerlo con un buen pie. Tienes que comenzar con una base sólida y eso va a ser la preparación. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. El mejor regalo que me puedes dar para que le avise a otras personas y no cometas errores es un me gusta,
o suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Espero que este video haya sido muy productivo. Muchas gracias. No te olvides de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. Importante. El dinero está en la carretera.